Bueno, pues buenos días a todos y todas los que estáis aquí y los que nos estáis viendo por la plataforma de streaming. Bienvenidos a al segundo día de Anima Week, de esta tercera edición. Hoy vamos a comenzar con la presentación del trabajo de fin de grado de los alumnos Ali Wachao, que le tenemos aquí, que nos va a presentar su documento de diseño de videojuego, y a Víctor Simón, que vendrá luego, que va a presentaros su proyecto de videojuego, su desarrollo. Luego haremos una pausa para un café a las 11:15, que podéis aprovechar para hacer un poco de encuentro con antiguos alumnos y hablar. Y luego a las 12 tenemos la ponencia de la productora y directora de animación Carmen Córdoba. A la 1:30 veremos una proyección de cortos de FESDIGU y con esto cerraremos el segundo día y mañana el tercero. Os pedimos que apaguéis los móviles o que si no los apagáis que los dejéis en silencio y que aprovechéis que es una muy buena oportunidad para pues entablar relaciones, para aprender de una forma diferente a la que aprendéis en clase con profesionales del sector del mundo de la animación y de los videojuegos. Y también agradecer a los alumnos del grado de DJ y sonido, que les tenemos aquí al fondo gestionando toda la plataforma de streaming y audio y vídeo. Y luces también. Pues nada, que disfrutéis mucho de este segundo día y vamos a dar paso a la proyección de los vídeos de los alumnos del día 2. Bueno, buenas, me llamo Ali. Algunos de vosotros ya me conoceréis, otros supongo que no. Veo caras desconocidas. Y os vengo a presentar mi proyecto de fin de grado
para el grado de animación 2D y 3D y entornos interactivos, titulado El eco de los recuerdos. En este caso consiste en un GDD, en un Game Document Design, que consiste en una especie de manual en el que compila todo lo que es el videojuego en sí, ya sea el concept art, las mecánicas y el mapeo de controles. Bien, estoy seguro que os habrá pasado esta situación en la que, bueno, estáis en la calle y veis a la lejanía a una persona que conocéis. Y en un momento dado, pues bueno, como os cae bien esa persona, pues vais a hablar a ella y saludarla y demás. El caso es que a medida que os acercáis veis que es una persona diferente. Incluso os quedáis muy desconcertados, hasta el punto de que, claro, os sentís avergonzados por el hecho de que, jope, ibais a hablar a una persona que desconocíais al completo. O sea, bueno, ¿quién lo haría sin contexto alguno? Con esto quiero hacer como una especie de interpretación, ¿no? Una especie de, al final, la mente nos crea una especie de percepción y nos llega a jugar una mala pasada. Y con este ejemplo, con este proyecto, quiero hacer una sinergia con la siguiente frase. No todo lo que ves es realidad, ni todo lo que sueñas es fantasía. Pero en sí, ¿qué es de lo que trata este juego? ¿O qué es lo que le hace especial? Pues bien, el enfoque principal que quería darle es el narrativo, pero sobre todo el tema del desarrollo de personajes en sí. Más enfocado el tema de las relaciones complicadas y también el hecho de que un evento del pasado puede llegar a ser bastante consecuente a la hora de que la propia persona tenga su propia personalidad de cara al futuro. Pero aún así, ¿de qué trata la historia en sí? Nos situamos en el mundo de Sálfiras, un mundo de fantasía medieval, pero dejaremos eso aparte para centrarnos en un punto del continente, en un punto que son unas minas gobernadas por nobles menores. Estas minas están siendo bastante, bueno, asediadas por la pobredumbre, por una especie de hambruna que, bueno, no se llega a gestionar del todo bien. Y sus ciudadanos viven en la propia miseria y llegan a enloquecer por el tema de intentar sobrevivir el día a día. Y en este momento dado, pues bueno, nos encontramos en este videojuego a dos hermanas que intentan sobrevivir el día a día y también con el deseo de poder tener una vida digna, una vida en el exterior. Pero en un momento dado pues nos encontramos que no... Perdonadme, estoy un poco nervioso. Nos encontramos en un momento dado en el que, bueno, son vendidas por sus propios padres a un hombre misterioso, a un hombre del exterior, que nos da la promesa de poder salir de esas minas y así cumplir el sueño que siempre han tenido. Pero en sí, ¿quiénes son estas hermanas? Bien, la primera de todas, que es el personaje que controlaremos, llamada Henry y es la mayor, tiene una frase que le caracteriza bastante. No soy yo, son ellos. Cuando escuchamos esta frase ligada a una única persona, vemos a una persona que no asume la realidad, ¿no?, de sus propias acciones, como que intenta evadir la culpa hacia otras personas y teme por tener algún tipo de responsabilidad hacia esas mismas. Y eso es lo que es Henry, es un personaje que vive en su propia burbuja. Henry es un personaje que por su propio background pues no ha tenido una figura paterna como tal, pese a tener unos propios padres. De hecho, a sus propios padres los ve como si fuesen una especie de jefes que le llega a enviar ciertos recados y encargos. El caso es que en un momento dado eso todo cambia cuando nace Jocelyn, que es su hermana menor. Jocelyn, en ella veía una persona a la que tenía que cuidar, una persona que es bastante vulnerable en un mundo cruel. Al final, sus intenciones eran bondadosas y de sumo afecto, pero conforme iban pasando los años, esto va cambiando y la llega a empezar a utilizar como una especie de objeto, un objeto a la que le sirve para conseguir un fin ya sea para manipular, conseguir cierta fama, dinero, todo utilizándola a ella. Y lo peor de todo es que al estar en una propia burbuja no se da cuenta de esos propios errores y los concibe como si lo estuviese haciendo por el bien de todos.
Este es el moodboard que escogí para la construcción del personaje. Como veis, tiene un perfil bastante antagónico, pero sobre todo bastante grisáceo, perdonadme, en el que lo que abarca bastante es la manipulación y el concepto de la burbuja mental. Luego estaría Jocelyn, la hermana pequeña, que le caracteriza la siguiente frase: no podré leer, no podré hablar, pero sí ver y escuchar. Bueno, ya más o menos podéis intuir que depende muchísimo de su propia hermana, pero algo que le hace bastante distintivo es el hecho de que ella sí que tiene una figura materna, una figura a la que seguir, y es su propia hermana. Intenta llegar a ser similar a ella, pero por sus condiciones, por su forma de disociar, su entorno, le llega a ser casi imposible. En ocasiones, como tareas como bastante básicas, llega a agafarlas y no cumplirlas del todo correctamente. Pero hay algo también que se le diferencia aún más que a Henry, y es el hecho de que tiene una realidad bastante nítida, tiene una visión más bien bastante nítida de la realidad. Y esto es bastante curioso en personas en niños que han tenido infancias difíciles, en el que existe un contraste entre la propia inocencia de un propio niño y luego la racionalidad de un adulto, que luego eso convergen, y eso es lo que le ocurre a este personaje. Y esto en parte llega a servir para poder rasgar un poco en esa burbuja en la que se encuentra la propia Henry. Y para la creación de este personaje utilicé estos referentes, ya sea Clementine como del videojuego de The Walking Dead de Telltale, que mezcla esa inocencia y también esa racionalidad por traumas del pasado, también de Ellie de The Last of Us, de la saga, y luego de Megan, que a ver si se ve, Megan del cómic Mi último verano con Cass, que la verdad lo recomiendo mucho, este último. Pero sobre todo para la construcción de este tipo de personajes se tuvo en cuenta dos factores, y uno de ellos es la generación de diferentes trastornos. Esto se ha llevado a una investigación bastante rigurosa, habiendo leído bastantes artículos que tratan del tema, y también de alumnos que están estudiando actualmente la carrera de psicología. Y se sacó una de las conclusiones, que es la siguiente: cualquier evento del pasado que llegue a afectar a la propia persona puede generar un trastorno, pero no solo eso. A partir de ese trastorno se desliga de otros, y esto llega a ser casi infinito. Esto para la propia persona, pues evidentemente es difícil de gestionar, pero pongamos un ejemplo. Una persona que padece de un trastorno límite de la personalidad, lo más seguro es que padezca una ansiedad o una depresión, o ambas a la vez, pero a partir de ello podría generarse un trastorno de disociación a partir de la ansiedad, y podríamos llegar a límites que son bastante extremos, como la generación de diferentes síndromes. Pero sobre todo la construcción de personajes se basa en esta pirámide, cuyos vértices se unen para formar a este mismo personaje. Estos vértices son el entorno, la mente como la razón, la forma de pensar de la propia persona, la parte racional, digámoslo, y la conducta, que sería la forma innata de la persona, la forma de actuar, cómo yo reaccionaría al momento en el que me den una patada, por ejemplo. Y esta pirámide lo que quiere decir es que da igual que el cambio que ocurra en uno de estos vértices, sí o sí influirá en la mente o en la conducta o en el entorno, sí o sí. Por ejemplo, pongamos uno fácil. Si una persona vive con problemas económicos y demás, pues hay un cambio en el entorno, pero eso llegará a perjudicar de alguna forma en la mente. La razón como que se quiebra de alguna manera y esa persona se desmoraliza, y eso llega a perjudicar ciertamente la conducta, y eso llega a ser bastante vicioso, porque si hay personas en el alrededor, pues el entorno se ve más sucumbido, y esto es una norma que sí o sí se cumple. Pero aún así, complementando todo esto, ¿cómo son las minas en sí? Las minas son lugares bastante angostos, bastante cerrados, cuyas plazas son del tamaño de una pequeña habitación, donde reina la suciedad,
las calles son bastante laberínticas y poco intuitivas, y en ocasiones donde la luz es casi inexistente y uno puede llegar de alguna manera a guiarse por un punto. Y para la creación de estas minas se utilizó los siguientes referentes. Principalmente utilicé el referente de las calles arábigas, que son bastante laberínticas y cuando hay mucha gente pues llega a ser bastante agobiante y asfixiante. Y de hecho, bueno, no se le caracteriza por tener bastante limpieza, pero sobre todo en cuanto a limpieza tuve en cuenta la película del perfume, que me parecía bastante curioso el hecho de que el suelo no está hecho de adoquines sino de barro. Y ya el mapa principal que llegué a considerar es uno inspirado en Metroidvania y también de plataforma, pero sobre todo lo tuve en cuenta de que tendría que converger todo en un nexo. En ese nexo, que sería guarida, tendremos una serie de misiones que realizar. Ahí recibiremos esas misiones y tendremos que ir a diferentes puntos del mapa. Incluso en una propia misión tenemos que ir a varios. Esto ayudará a avanzar en la historia y también a mejorar a nuestro personaje conforme avanzamos en la propia trama. Y tendremos una serie de obstáculos, evidentemente. Uy, me he confundido. Que serían estos enemigos, que son los guardias que obstaculizarán nuestro recorrido. Uno que forma parte de la alta ciudad y otra de la baja, que bueno, por la indumentaria pues se puede notar quién es quién. Y para lidiar con estos enemigos haremos uso de varios props, una serie de herramientas. Una daga para poder eliminarlos, las piedras que hay alrededor también para poder distraerlos de alguna manera, y también hacer uso de un frasco que nos permitirá utilizar la habilidad única que tiene Henry, que es el susurro. La habilidad del susurro es una habilidad única que tiene este personaje y básicamente desde muy pequeña sentía que podía calmar a las personas con la mirada, pero era ciertamente polivalente, no lo podía utilizar muy a menudo y llegaba a estar agotada, pero en el momento en el que bebe este frasco como que su poder se desata y al momento de poder probarlo, de poder ingerir este frasco, esta habilidad lo que hace es controlar a la persona que desee. Por ejemplo, si yo quiero controlar a una persona que tengo enfrente, inmediatamente la puedo controlar. Mi alma, por así decirlo, pasa al otro cuerpo, pero mi cuerpo cae tendido al suelo. Y esto llega a ser bastante interesante, el tema de cómo el propio jugador puede llegar a lidiar la situación, ¿no? Porque no existe una o dos maneras de poder pasar un nivel, sino que dependiendo de lo creativo que uno puede llegar a ser y también la disposición del diseño de niveles, pues es casi infinito. Pero no solo eso, también tenemos a varios bosses. El primero de todos es el hombre borracho, denominado así por Jocelyn, la hermana pequeña. Es un boss en el que nos lo encontramos en un momento dado donde no hay ninguna persona enfrente nuestra y de la nada nos empieza a atacar. Parece un enemigo común, pero en un momento dado en el que nos estunea, nos intenta bloquear de alguna manera nuestros golpes, ahí empieza el combate de verdad. Es un boss que la única manera de la que podemos noquearle, porque sus golpes son bastante espontáneos, pese a ser lentos, es intentar que se tropiece por varias zonas del lugar, ya sean piedras o rocas bastante grandes. Luego estaría el siguiente boss, que sería Gael y Jocelyn. Gael es el hombre del exterior y es un combate tutorial. Sirve para que nosotros entendamos cómo funcionan las mecánicas del combate y así también poder lidiar con este boss. Este boss, en el contexto del videojuego, sirve para... nos lo encontramos perdonadme. Este boss simplemente, en cuanto al contexto del juego, sirve como un entrenamiento para nuestros personajes. Es un combate de todos contra todos. Y luego estaría el boss más difícil del videojuego, que sería Jocelyn. En un momento de la historia, como ya dije previamente, tenemos que realizar una serie de encargos, ¿no?
cada uno de nosotros, y Jocelyn tiene que cumplir los suyos. El caso es que sus encargos son, de alguna manera, difíciles de realizar por el tema ético. No debe asesinar a gente que no quiere, gente que es inocente, y empiece a abandonar esa causa y huir de esa situación. El caso es que nosotros como Henry vemos que está preocupada e intenta buscarla. Incluso tenemos que realizar sus propios encargos. Pero a medida que avanza esta trama, vemos que hay algo raro en ella. Hay algo que nos desconcierta, y es que parece que quiere encontrarse con su hermana pequeña simplemente para hacerla daño, un daño mental, de insultarla y de alguna manera que saciarse de alguna manera, ¿no? Y bueno, nos encontramos a la hermana pequeña y ocurre lo que temíamos. Y llega a insultarla, la llega a humillar, y en un momento dado pues Jocelyn no aguanta todo esto y la llega a pegar. Es el boss más difícil de todo el juego por el hecho de que no para de moverse. Es un boss que llega a tener golpes consecutivos, siempre que nos pega esquiva, e incluso nosotros cuando le pegamos esquiva, y la única manera de poder noquearla de alguna manera es llevarla a una pared específica y que se tropece con ella. Pero ya, después de tantos encargos a realizar, donde la ética es bastante dudosa y demás, ¿qué hay más allá de las minas? ¿Ha merecido la pena tanto esfuerzo? Pues bien, en un momento dado, tanto Henry como nosotros como personajes vemos que quizás las minas han sido un lugar seguro. El exterior quizás no haya sido una buena idea para poder salir y tener ese sueño tan idílico de tener una vida propia. Y tanto Jocelyn como Henry tendrán que vivir con esta decisión, o tomar la siguiente decisión, que es la de intentar salir de ese círculo de esclavitud y encontrar esa vida tan soñada. Y bueno, quería agradecer a todas aquellas personas, para finalizar ya esta presentación, que me han formado parte de mi vida y también las que me dejaron formar parte de la suya, que algunas de estas personas se encuentran aquí. Así que muchas gracias. Y por supuesto a vosotros que me habéis escuchado un poco tartamudeando, y que también al centro por haberme invitado a este Anima Week. Y si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, pues estaré encantado de contestarosla y escucharos. Bueno, pues enhorabuena, Ali. Creo que ha sido una presentación fantástica y que podéis aprender mucho también a la hora de exponer la cantidad de veces que hay que ensayar para decir las cosas en su momento y pasar la página. Y creo que cuando hagáis el pitch para vuestro trabajo de fin de grado es algo que tenéis que participar. Ensayar, perdón. Os le voy a pasar el micro a María, y si tenéis alguna pregunta le decís a Ali. Que ayer no aprovechasteis. Álvaro, te voy a comprar un micro solo para ti. Buenos días. Buenas. Vale. Según he entendido, el género del juego es plataformas, ¿no? En plan tipo Metroidvania. Mi pregunta es, has metido mucho hincapié en la historia, pero sobre todo en la de los personajes. ¿No crees que deberías darle como más trasfondo a las minas, siendo un tipo Metroidvania? En plan... O sea, como mapa, dices, no Sí. como historia. Sí, de hecho hay de eso. Hay una profundidad en ello. El caso es que, bueno, me quería centrar un poco más en lo que le hace especial este juego, que es el desarrollo de personajes y la complejidad que tiene. De hecho, también hay una sinergia entre gameplay y narrativa, y en eso lo he intentado enfocar con el tema del susurro. ¿Y has seguido con el desarrollo del juego? Del juego no, pero este TFG básicamente ha sido como una especie de adaptación de lo que estoy escribiendo, una pequeña parte de ese libro que intento escribir. Y por así decirlo, el juego quizás por ahora no va a salir adelante, pero sí la historia. Vale. Gracias.
Buenas. Has dicho que ibas a seguir escribiendo la historia. ¿Has valorado en que, al igual que la protagonista tiene la habilidad de susurro, el resto de personajes imperible que complican más las cosas y que la protagonista no tenga ni idea, por lo tanto, a la hora de jugarlo o de leerlo, sea más complejo, que digas qué me está pasando y que tenga que descubrir cómo hacer frente? De hecho, ocurre con el primer boss. El hombre borracho, por ejemplo, es un boss que tiene la misma habilidad, solo que, bueno, tú le ves que está bastante roto, digámoslo. O sea que hay, por así decirlo, migajillas que lo pueden llegar a indicar. No sé si te contestaba la pregunta. Sí, más o menos. Vale. Buenas. Mi pregunta era que me gustaría saber de dónde has sacado cosas de la inspiración, sobre todo porque, a ver, le veo un claro parecido con la saga de Mistborn, de Brandon Sanderson, y imagino que te has esperado bastante el tema de los frascos, lo de la chica y su hermana, y me gustaría saber porque me parece bastante interesante. Pues mira, he tenido, o sea, en cuanto a inspiraciones he tenido un montón. De hecho, son tantas que son difíciles de nombrar. Pero en cuanto a, así para poder entenderlo, una de ellas es Canción de Hielo y Fuego, bueno, Juego de Tronos, que me gusta mucho el tema, la profundidad que tiene el desarrollo de personajes. Otra es Mistborn, o sea, Mistborn y bueno, lo que forma lo que es el Cosmere de Brandon Sanderson, más que nada por el sistema de magias. Me parecía interesante que el hecho de que enfatizase más en las desventajas que en las propias ventajas que daba la magia. Y por ejemplo con el tema del susurro, lo que quería transmitir es eso en el gameplay. Luego también en la trama pues tiene sus cosillas, que por ejemplo con el hombre borracho pues se puede notar más o menos qué podría ocurrir. Pero vaya, la principal diría que es Juego de Tronos y Brandon Sanderson como autor. Quería preguntarte que si la idea del juego era ya al principio una historia ya para escribir un libro y luego lo decidiste desarrollar para tu TFG como un videojuego, o ya desde el principio lo planteaste como un videojuego y luego ya has decidido hacer un libro de ello. En un inicio era un libro. Era un libro. Es muy difícil adaptar una cosa que ni siquiera has terminado de escribir a un formato videojuego, pero muy difícil por el hecho de que, claro, tienes una historia construida, una historia emergente que, bueno, puede estallar en cualquier momento. Y lo que quería hacer con este TFG es contar una historia simple, pero que de esa simpleza salga esa complejidad. Al final, este tipo de cosas pues llegan a ocurrir en el día a día, no solo en un mundo de fantasía, sino, por desgracia, en el mundo real. Tema de maltratos y que, bueno, por un evento del pasado pues te llega a perseguir por siempre. Y quería tratarlo de alguna manera, no sé, quería que esa esencia se mantuviera al menos. Vale, y a la hora de pasar esa idea que tenías para el libro al videojuego, ¿descartaste también partes para poder que fuese más sencillo convertirlo en videojuego? ¿Tuviste que descartar parte de la historia, digamos? Sí, hay un montón de personajes que no aparecen que me gustaría, subtramas que ocurren en las minas de porque lo gobiernan nobles menores y creo que, bueno, la adaptación creo que es correcta, ¿no? Si quiero enfocarme en una cosa y que no haya una, digámoslo, disonancia ludonarrativa, como diría Dayo, pues tendría que hacer sacrificios. Vale, gracias. ¿Cómo te preparaste la presentación del TFG? ¿Este o el anterior? No, el anterior. El anterior, vale. El de la nota. Estuve un mes entero practicando como... A ver, al final es polivalente, bueno, es circunstancial más bien, pero como 2 veces al día. Por el hecho de que, bueno, soy una persona muy tímida. Me cuesta en ocasiones hablar y suelo tartamudear bastante. Incluso me noto en ocasiones que no vocalizo y eso tenía que entrenarlo y
y quitarlo de alguna manera, ¿no? Lo que hice fue, aparte de compaginar el desarrollo del TFG, también prepararme la presentación. Y eso, bueno, es hacer dos trabajos a la vez, pero creo que en parte me benefició bastante. Y luego de la propia presentación, pues aprendí muchísimo, de verdad. O sea, no sé. Yo os recomiendo prepararlo, la verdad. Preparároslo y organizároslo de alguna con antelación, porque si estáis a un mes para hacer el TFG y la presentación, quizás sea difícil llegar. Pero hiciste notas, a lo mejor para apuntártelas. ¿Cómo? O notas para llevarlas. Notas, no, que va, no. Lo que hice fue pedir a unos amigos diferentes, amigos también, y realizar esas mismas presentaciones, bueno, la misma presentación a diferentes personas y que me dijesen en qué mejorar, en qué cambiar y demás, porque, por ejemplo, yo en ocasiones a la hora de presentar pues me quedo muy tieso, me quedo súper quieto y parezco un robot. Luego también del tono, es una cosa que me es difícil cambiar. El tono es muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo que yo dijese, bueno, gracias por vuestra atención, a decir, gracias por vuestra atención. No es lo mismo, al fin y al cabo, y la intensidad pues surge más en la primera opción, ¿no? Luego también el ritmo y que tenéis que respirar. Me habéis notado en la presentación que en ocasiones pues se me olvidaba respirar y tenía que dar mis parones. También eso es entrenarlo. O sea, yo estoy en proceso y la verdad que es muy beneficioso, no solo para presentaciones como esta, sino también en tu día a día, en entrevistas de trabajo también es, no sé, fundamental de aparentar la figura que tú quieres y que ellos quieren. Y no sé, he aprendido mucho estos meses, la verdad. Gracias. Nada. Buenas. Primero, enhorabuena por la historia, se ve que le tienes mucho cariño. Y mi pregunta también va en base a la organización, pero más a la hora de desarrollar el GDD, cómo te organizaste con las prácticas o cómo conseguiste también lo que han dicho, adaptar tu historia y cómo planificaste todo para que saliera adelante el proyecto como tú querías. Vale, yo cuando empecé el grado tenía una idea de cómo quería el libro, por así decirlo. Y conforme se desarrollaba el libro, pues me surgía la idea de, ¿y si hago un TFG relacionado con el videojuego y demás? Podría adaptarlo de alguna manera. Y eso surgió a partir del segundo año. En el segundo año ya tenía claro qué quería hacer, pero me faltaba cosas a desarrollar. Así que yo lo que hice fue, primeramente, desarrollar ese libro, los personajes al menos, y qué es lo que podría meter en el videojuego. Por ejemplo, la habilidad del susurro es una habilidad única que tiene Henry y que es muy explotable en el videojuego. Luego la representación de las minas. ¿Cómo quiero que sean las minas? Pues bueno, investigando bastante, porque la investigación es súper importante. Os lo habrán dicho, pero doy fe de que tienen mucha razón. Es investigar tipos de juegos con esa temática. Si queréis que sea Metroidvania o de otro estilo roguelike, pues también investigar cómo debe ser y luego a partir de ello adaptarlo de alguna manera. Evidentemente hay como ensayos y errores y tenéis que hacer sacrificios, como dije antes, pero con tal de que quede bien y que os guste tanto a vosotros como a otras personas, pues queda bien. Luego me hiciste otra pregunta que no me acuerdo. En plan, tema de organización en cuanto a las prácticas o cómo, en plan, el pipeline de cómo llevaste el proyecto. Vale. Yo también el TFG lo concebí como quiero aprender a dibujar bien. Quiero aprender a hacer concept art, diseñar personajes y sobre todo entornos. Y yo ya tenía lo que sería varios puntos escritos, de hecho me ocuparon bastantes páginas. Creo recordar que eran 120 páginas lo que me ocupó y ya lo tenía casi hecho. Lo único que me faltaba era maquetarlo y hacer el concept art. Y hice una cantidad de concept art increíble. De hecho, creo que todo el TFG, el desarrollo del TFG fue hacer concept art y el cómo compaginarlo con las prácticas. Ya depende de la empresa, pero de vez en cuando, en mi caso, nos dejaban tiempo para adelantar el TFG
o también tomar en cuenta tus capacidades y la forma de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, el GDD, aparte de hacerlo en las prácticas, también utilizaba los findes. De hecho, recuerdo que varias ocasiones estaba como 6 horas dibujando, pero simplemente también estudiando. O sea, yo me lo tomé como un aprendizaje más. O sea, no como un proyecto que tengo que acabar sí o sí de manera obligada. O sea, creo que ese es el enfoque que hay que cambiar, creo yo, ¿no? También no sé qué opináis vosotros, la verdad. Vale, muchas gracias. Ah. Vale. Has dicho que en general la historia en un principio se basa en la historia en el libro que estás escribiendo. ¿No has sopesado la idea de, como tiene tanta carga narrativa, en vez de un Metroidvania, hacer una aventura gráfica o una novela visual? Lo malo es que hacer una aventura gráfica depende que... A ver, no es una norma, ¿no? Pero suelen haber diferentes finales y diferentes decisiones a tomar, normalmente. No es una norma, pero yo siempre que me imagino una aventura gráfica, pues me lo imagino de esa forma. Y también lo tuve en cuenta, pero es más trabajo y tenía que medir un poco mis capacidades. Pero, o sea, no me refiero a una aventura gráfica tipo The Walking Dead, sino algo más de Monkey Island, pero sin el toque de comedia. Claro, point and click, ¿no? Creo que no sería tan... ¿Cómo decirlo? La atmósfera se disiparía de alguna manera, porque al final lo que quiero mostrar en este juego es la crueldad que hay en esas minas. Y al hacerlo menos violento, digamos, menos meditativo, pues el point and click es como que no llega a beneficiar en el gameplay. No sé si te he contestado. Sí. Sí, vale. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Estáis a tiempo? ¿No? Lo digo aquí mismo. Vale, chicos, pues vamos a hacer, bueno, un aplauso para Ali, que lo ha hecho genial. Me subo aquí porque si no los que están en streaming no ven. Vale. Pues bueno, vamos a... iba ahí, después de Ali, iba a presentarnos el alumno Víctor Simón su proyecto de videojuego, que él sí desarrolló ese videojuego en programación, pero como vamos un poquito justitos de tiempo, lo que vamos a hacer es salir al café ahora, que estaba programado para las 11:15 y son ahora las 11:10, y después del café seguiremos con Carmen Córdoba, como estaba inicialmente planteado, y Víctor Simón nos presentará su TFG después, ¿vale? Así que hacemos ese pequeño cambio en el horario y nada, pues otro aplauso para Ali, que lo ha hecho súper bien.